Pueden sentarse. Se abre la audiencia en vista pública en el expediente 4404-2014, formado por apelación de sentencia en amparo en la acción constitucional promovida por Carlos Antonio Carías López contra la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones de Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente. La Secretaria General Adjunta dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y a la parte resolutiva del fallo apelado. Asimismo, efectuará las advertencias reglamentarias de esta audiencia. En la parte considerativa de la sentencia de 30 de julio de 2014, emitida por la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, que conoce esta Corte en apelación y respecto de la cual se pronunciarán quienes intervienen en la presente audiencia, se estableció. El señor Carlos Antonio Carías López solicitó amparo contra la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente por estimar que violó sus derechos al rechazar de plano el recurso de reposición interpuesto en contra de la resolución que no dio trámite a su petición de sacar del archivo el recurso de apelación interpuesto contra el auto que declaró la no procedencia de la extinción de responsabilidad penal en el caso denominado Masacre de las 2 Rs. Esta Cámara advierte que el acto reclamado no pudo causar agravios manifestado por el postulante, toda vez que el recurso de reposición planteado era inidóneo para impugnar el auto que rechazó por improcedente la petición constitucional presentada el 6 de enero de 2012. Como se indicó, el artículo 402 del Código Procesal Penal persigue el estudio de aquellas resoluciones que han sido dictadas sin audiencia previa, circunstancia que no aconteció en el presente caso, pues la resolución impugnada tuvo su origen en una petición planteada por el postulante, quien, haciendo uso del derecho de petición consagrado en el artículo 29 de la Carta Magna, se dirigió ante la sala impugnada, expuso sus argumentos y realizó su solicitud, que fue considerada improcedente. Así se concluye que el postulante, al presentar su petición constitucional, tuvo la oportunidad de hacer saber a la sala sus argumentos, motivo por el cual no es legalmente posible un nuevo estudio mediante el recurso de reposición, pues atenta contra su espíritu. Todo lo anterior permite a esta Cámara advertir que la presente protección constitucional de amparo deviene improcedente al ser evidente la inexistencia de agravios, en virtud de que la sala impugnada actuó de conformidad con la ley al rechazar por improcedente el recurso de reposición. Ante todo, se advierte que dicho rechazo no causó ningún estado de indefensión, ya que si el postulante consideraba que fue juzgado por un procedimiento no preestablecido, el Código Procesal Penal regula lo referente a la actividad procesal defectuosa, mecanismo idóneo para hacer valer los argumentos presentados ante este tribunal. Al resolver, declaró: deniega por improcedente el amparo planteado por Carlos Antonio Carías López en contra de la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente. No se condenen costas al postulante ni se impone la multa al abogado patrocinador. De conformidad con lo establecido en las disposiciones reglamentarias y complementarias contenidas en el Acuerdo 1/2013 de esta Corte, se hace saber a quienes intervendrán en la presente audiencia que para hacerlo cuentan con un tiempo de 15 minutos, en el cual deberán expresar sus agravios. Además, deberán dirigirse directamente al tribunal, alegar en forma oral y abstenerse de dar lectura a cualquier documento, salvo autorización del presidente, concretarse al asunto planteado, ser breves, precisos y concisos y abstenerse de proferir expresiones irrespetuosas respecto a las partes o a los miembros del tribunal. Eso es todo, señor presidente. Puede hacer uso de la palabra el abogado Moisés Eduardo Galindo Ruiz, que en auxilia al solicitante del amparo, apelante y requerente de esta vista pública. Gracias, señor magistrado presidente, señoras magistradas, señores magistrados de esta Corte de Constitucionalidad. Muy buenos días. Muy buenos días a todas las partes y a todos los presentes. Hemos solicitado la vista pública sobre este caso que es parte de lo que se ha llamado el caso 2 Rs, un caso que inició en 1994 y que esta Corte, durante ese transcurso de casi 20 años, ha tenido la oportunidad de poder analizar diferentes recursos de todas las partes.
que, sin embargo, lo especial por lo cual hemos solicitado que nuevamente conozca en apelación la Corte de Constitucionalidad es porque este caso tiene algo que lo hace único en la historia procesal penal guatemalteca. Lo hace único, porque es el hecho de que ya el amparista está en sentencia ejecutoriada, ya está cumpliendo la condena. Y sin embargo, señores magistrados, como van a poder analizar en su momento, hacer el estudio de esta acción constitucional, todavía queda pendiente una apelación que quedó en trámite. Como todos sabemos, el derecho es integral, el derecho no tiene absurdos, no admite absurdos. Y este es un absurdo, porque no puede ser que alguien que ya esté condenado todavía tenga en los órganos jurisdiccionales ordinarios una apelación en trámite. ¿Qué sucedió? Como ustedes conocieron en su momento, y consta en esta Corte de Constitucionalidad, existe una jurisprudencia sobre la aplicación de la Ley de Reconciliación Nacional. Los 3 fallos de la Corte establecieron que el caso 2R debía previamente a ser procesados por un órgano jurisdiccional penal común, ir ante una sala de apelaciones y esa sala de apelaciones, de la Corte de Apelaciones, conocer el procedimiento, si los hechos eran o no extintos de responsabilidad penal o eran o no de lesa humanidad, hablando en otras palabras. Y eso estaba conociendo la Sala Cuarta en el año 2009, en la amnistía 1-2. Estaba conociendo en el incidente de amnistía dentro de ese proceso. Sin embargo, la Sala Cuarta rechazó el incidente de amnistía y en este caso el amparista lo que procedió a hacer es, como dice la Ley de Reconciliación Nacional, apelar para que fuera enviado a la Corte Suprema de Justicia. El 9 de diciembre del 2009, el 23 de diciembre de 2009, la Sala Cuarta le da trámite a esa apelación. Lógicamente tiene un procedimiento administrativo, elevar un expediente al órgano jurisdiccional superior. Sí, y llega el 10 de julio de 2010, llega la orden de la Cámara Penal para que se cumpliera la autoejecutabilidad de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es una autoejecutabilidad que en ese momento solicita la fiscal general, Claudia Paz y Paz, y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, César Barrientos, firma como presidente de esa Cámara y ordena que se envíe la autoejecutabilidad a la Sala Cuarta e inmediatamente deje de conocer cualquier recurso, cualquier amnistía y sea enviado inmediatamente al juzgado de Poptún. El problema que se da es que viene la Sala Cuarta y hace ver, en base a esa autoejecutabilidad, que se queda sin materia ese trámite de la apelación y ordena su archivo. Van a juicio, el amparista va a juicio, es condenado y está, como dije al inicio de mi exposición, ya está ejecutándose la sentencia. Sin embargo, revisando el proceso, nos damos cuenta, la defensa, de que existe esa apelación en trámite. Entonces le presentamos una petición constitucional a la Sala Cuarta. Una petición constitucional porque es el derecho constitucional de petición, el artículo 28 de la Constitución. Viene la Sala Cuarta y resuelve en 2 premisas. Primero, que ellos no son un tribunal constitucional para resolver esa petición, lo cual nosotros consideramos que es absurdo, porque la petición es constitucional. Segundo, que no existe dentro del Código Procesal Penal un procedimiento para darle trámite a ese archivo de esa apelación. Yo digo,
También no existe en el Código Procesal un solo artículo que le permitiera a la Sala Cuarta archivar ese trámite de la apelación. Esta Corte, en los amparos acumulados 655 y 656, 2010, amparó al amparista haciéndole ver a la Sala Cuarta que no se podía, si bien es cierto, había que la autoejecutabilidad de la sentencia de la CIDH era procedente, no se podían dejar recursos sin resolver, porque eso violaba el derecho, el debido proceso y el derecho de defensa. El asunto, señores magistrados, es que viene el Tribunal Constitucional de primera instancia y deniega el amparo argumentando que le dan la razón a la autoridad recurrida en el sentido que no es el recurso idóneo, el recurso de reposición, el cual fue el que la defensa, el amparista, interpone contra no darle trámite a la petición constitucional. Y hace ver la Corte Suprema de Justicia que el recurso idóneo es una actividad procesal defectuosa. Pero realmente es solamente buscar por parte del Tribunal Constitucional una excusa ante lo que no es, lo que es la violación del principio de legalidad de la autoridad recurrida. Porque en su momento, cuando mandaron archivar, mandaron archivar la apelación que estaba en trámite, la Sala Cuarta, se interpuso recurso de reposición. Y ese recurso de reposición fue rechazado también por la Sala Cuarta. En tal sentido, siguió el procedimiento y llegamos, como digo yo, al momento que nos encontramos el día de hoy, que un amparista ya está condenado con sentencia ejecutoriada y hay una apelación en trámite que lleva más de 5 años de estar en el archivo. La única manera que un proceso penal se quede sin materia, de acuerdo al artículo 32 del Código Procesal Penal, es porque haya amnistía o fallezca el sindicado, entre otros motivos. Pero nunca existe, no existe jamás lo que hizo la Cámara Penal. Primero, la Cámara Penal, el proceso de una autoejecutabilidad de una sentencia que violaba principios universales del derecho, porque decía claramente que esa sentencia no tenían que aplicarse las amnistías, no valía la prescripción, había que hacer caso omiso a la cosa juzgada. O sea, era una sentencia política y eso no es solamente un antecedente de esta sentencia, una sentencia en la cual el juez ad hoc había sido el activista de derechos humanos, el señor Rámila, y la perito había sido la activista de derechos humanos Claudia Paz y Paz. Es más, esta ejecutoria de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia no está ni siquiera dentro del expediente de la Corte Suprema de Justicia, tiene el número de expediente del Ministerio Público. O sea, fue un procedimiento en el cual convirtieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en una tercera instancia. Y Guatemala solo acepta 2 instancias y solo puede ser juzgados por tribunales de la República de Guatemala. La Corte Interamericana de Justicia se convirtió en un tribunal penal y no es un tribunal penal, es un tribunal de derechos humanos que condena al Estado, no ordena cómo son los procedimientos internos dentro de un proceso específico. En tal sentido, señores jueces, señores magistrados, nosotros consideramos y hemos apelado y no estamos conformes con la resolución de la Corte Suprema de Justicia, porque consideramos que no está resolviendo el agravio para el amparista, y es que si él hizo su petición de un derecho constitucional que le den trámite a una apelación que está en trámite, para la redundancia, de hace 5 años, es porque ahí está la apelación en trámite y no puede continuar archivada. Tampoco no consideramos nosotros como que el amparista le asiste la razón que el agravio de que no era el recurso de reposición, no que era una actividad procesal defectuosa la que había que interponer, no era procedente al caso concreto, era el recurso de reposición lo que la Sala Cuarta tenía que volver a reexaminar su resolución y en base a la recurso de reposición interpuesto, declararlo con lugar
dejar sin efecto la resolución que había negado darle trámite a sacarle al archivo esa apelación y ordenar que siguiera el trámite de la apelación que en su momento fue ordenada a su archivo. En tal sentido, señores magistrados, solicitamos que se otorgue el amparo, que solicitamos ante esta instancia, que se revoque la sentencia de amparo de la Corte Suprema de Justicia y se ordene que la autoridad recurrida le dé trámite al recurso de reposición, como lo solicitó el amparista, en el sentido de que reexaminada la situación y lo que consta en autos, se le dé trámite a la apelación que en su oportunidad fue ordenada que se dejara en archivo. Solamente, señores magistrados, muchas gracias. Puede hacer uso de la palabra el agente fiscal, abogado Gengis Camp Soto Monzón del Ministerio Público. Buenos días, respetables magistradas y señores magistrados. Si bien es cierto que la Corte Suprema de Justicia indicó cuál era la acción procesal que se pudo haber planteado en el presente caso, eso no significa que la misma hubiera procedido y que hubiese sido declarada con lugar. Respetables señoras magistradas y señores magistrados, la tesis de la defensa técnica del amparista no es sostenible ni es sustentable, porque como ustedes muy bien lo saben, el objeto del amparo no es para venir a esta audiencia de vista pública y pretender subsanar errores que en su momento procesal cometió la defensa técnica del condenado Carlos Antonio Carías López. Tampoco es función de los órganos jurisdiccionales, magistrados y demás sujetos procesales, con el debido respeto, decirle a la defensa técnica cuál era la acción procesal correcta que se debió haber planteado en su momento procesal oportuno. Y si el Estado de Guatemala se obligó a cumplir normas de derecho internacional, en el caso concreto, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que fue aprobada y ratificada el 14 y 27 de abril de 1978, respectivamente mediante el decreto 678 del Congreso de la República, en cumplimiento a tal obligación en el caso concreto de las 2 R's, que es un hecho ya juzgado y probado en los tribunales de justicia, en el que ya sentenciaron y condenaron a 5 exmilitares de la Patrulla Especial Caibil, incluyendo al amparista, hecho en el que los familiares sobrevivientes de las víctimas aún hoy en día están clamando por justicia. Y cabe hacer énfasis que hay responsables que aún están prófugos en este caso, hecho por el cual la Corte Suprema de Justicia, en cumplimiento a la obligación del Estado de Guatemala, declaró la autoejecutividad de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el presente caso, y es necesario hacer énfasis también de que en esa sentencia la Corte establece que el Estado debe remover todos los obstáculos de hecho y de derecho que impidan garantizar un verdadero acceso a la justicia. Por lo tanto, señores magistradas y señores magistrados, el Estado de Guatemala no puede venir ahora y decir que no va a cumplir esa obligación. Y no puede venir y decir que no va a cumplir la ejecución de la sentencia porque es su obligación y es una obligación que adquirió de conformidad con los artículos 1, 2 y 68 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 44, 46 y 149 de la Constitución Política de la República. En ese sentido, cabe hacer un llamado también que reiterada jurisprudencia de esta Corte, si el señor presidente me lo permite leer al respecto. Sí. Ha sostenido que en materia judicial el amparo no puede constituirse un medio de revisión de lo resuelto por los tribunales de jurisdicción ordinaria, ya que a estos corresponde exclusivamente conocer los conflictos que se presenten en el marco de su competencia. De acuerdo a lo anterior, el amparo no procede cuando del estudio de las actuaciones se evidencia que la autoridad contra la que se solicita ha actuado conforme a las disposiciones legales aplicables al caso concreto,
sin que su actitud evidencie violación de derecho constitucional alguno. Sentencia de fecha 27 de febrero de 2008, expediente 2559-2007. En ese sentido, respetables señoras magistradas y señores magistrados, es procedente y esta representación solicita que la Corte de Constitucionalidad en su resolución deniegue el recurso de apelación interpuesto, porque como bien lo dijo la defensa técnica del amparista, había un procedimiento en la Ley de Reconciliación Nacional, pero eso no es cierto, toda vez que en la sentencia ya mencionada, la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos, al mencionar obstáculos de hecho y de derecho, este viene a ser un obstáculo de derecho. En ese sentido, ordena al Estado de Guatemala que cumpla con las obligaciones adquiridas en el convenio ya relacionado. En ese sentido, es importante que ustedes, al considerar su resolución, consideren lo ya expuesto y denieguen el recurso de apelación interpuesto. En consecuencia, solicito que se confirme lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia y me fundamento en los artículos 8, 10, 11 y 67 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, así como en el artículo 251 y 265 de la Constitución Política de la República. Gracias. Puede hacer uso de la palabra el abogado Edgar Fernando Pérez Archila, quien auxilia a la representante legal de la tercera interesada, Asociación Familiares de Detenidos Desaparecidos de Guatemala, FANDEGUA. Muchas gracias, señor presidente. Señoras magistradas, señores magistrados, colegas, buenos días. Sinceramente creo que este tema ha venido siendo recurrente ante esta honorable Corte en cuanto a las obligaciones internacionales que el Estado de Guatemala ha asumido, pero yo creo que es importante traer a colación algunas, previo a entrar a la argumentación concreta, algunas motivaciones sobre la exposición del colega abogado Moisés Galindo. Hay que entender que efectivamente este caso tiene un historial de larga data. Este caso ha tenido en esta misma sala, en este mismo órgano constitucional, varias, lo voy a decir así, varias batallas, libradas y salvadas, salvando el honor del Estado de Guatemala por quienes en su momento han integrado esta Corte de Constitucionalidad. ¿Por qué lo digo así? El hecho de la masacre de las 2 R's no es un hecho cualquiera. Es un hecho deleznable, reprochable por cualquier sociedad que se considere civilizada y más aún que civilizada democrática. Efectivamente existió, y lo voy a decir así, un procedimiento de la Ley de Reconciliación Nacional que nos demoró 9 años el proceso penal por los hechos sucedidos en la comunidad de las 2 R's. Y eso motivó que este caso llegara a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que finalmente el Estado de Guatemala, tristemente, fuera nuevamente condenado por no cumplir con sus obligaciones internacionales del deber de garantía que implica investigar, juzgar, sancionar y reparar graves violaciones a derechos humanos. Y en esa misma línea de ideas, la defensa plantea que efectivamente se amparó por esta Corte de Constitucionalidad en amparos acumulados 655 y 656 del año 2010 al amparista, pero hay que recordar que esa sentencia en su considerando tercero, y algunos de ustedes firmaron esa sentencia, es clara y dice que del análisis que hicieron ustedes, los miembros de esta Corte, pues no hay reproche que hacer al acto reclamado en cuanto a la Ley de Reconciliación Nacional.
que efectivamente podría haber una conculcación sobre el derecho de defensa, que podría haber, pero que se deja íntegra la resolución impugnada. Lo dice el considerando tercero de la sentencia citada. Como consecuencia de esta sentencia, no solamente el doctor César Ricardo Barrientos Pellicer, sino los miembros de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia dictaron una nueva resolución de aclaración y ampliación, tal y como se lo ordenó esta honorable Corte de Constitucionalidad. O sea, no hay garantía de defensa ni del debido proceso violada o violentada en contra del postulante. Si eso fuera poco, señores magistrados, yo creo que es súper importante, y lo digo con todo el respeto, he leído muchas notas de algunos de ustedes que han escrito para la Fundación Konrad Adenauer en cuanto a las obligaciones internacionales. No tengo que repetir que el Estado de Guatemala se ha comprometido a cumplir, sobre todo con los principios del derecho internacional de buena fe, Pacta Sunt Servanda, artículo 26 de los convenios de Viena. Pero también se ha obligado a no alegar con su derecho interno el no cumplimiento de sus obligaciones internacionales al ratificar este convenio o estos convenios de Viena, que son los derechos de los tratados. Bajo esos principios es que se dan los criterios de autoejecutividad de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero hay que recordar también el artículo 79 de la Ley del Organismo Judicial, en el cual se le da la facultad a las cámaras de la Corte Suprema de Justicia para remover aquellos obstáculos que no permitan la agilidad de la justicia. Ese último parrafito del artículo 79 es importante interpretarlo. Si esto fuera poco, es importante recordar, y lo digo acá ante ustedes que defienden la constitucionalidad, pero también la institucionalidad del país, que Guatemala es parte del concierto de las naciones y como tal no puede estar separado de ese concierto. Y ahí hay obligaciones internacionales que la Carta Magna establece. Yo lo entiendo perfectamente y yo creo que todos los colegas lo entendemos. Aquí hay resoluciones y jurisprudencia que ha estado claro que los tratados están en esa jerarquía, lo voy a poner así, abajito de la Constitución, pero sobre las leyes ordinarias. Pero son obligaciones internacionales y por eso el artículo 46 dice que los tratados en materia de derechos humanos tienen preeminencia. Pero hay que recordar el artículo 149, y ahí entre esas relaciones internacionales que nuestro Estado debe tener, pues se reconocen esos principios, esas costumbres que genera el derecho internacional. Insisto, como consecuencia de eso se dictó una sentencia en la Corte Interamericana a solicitud del Ministerio Público. Se solicitó la autoejecutividad, pero ya existían los criterios de autoejecutividad cuando se solicitó. Se decretó el 8 de febrero esta autoejecutividad. ¿Y qué ordenó? Simple y sencillamente lo que la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos le ordena al Estado de Guatemala. Y el Estado de Guatemala, hay que entenderlo, no es el Ejecutivo, es que el Estado de Guatemala somos todos, y más cuando se habla de una institucionalidad, lo representa cualquier funcionario o empleado público. Y en ese sentido, la sentencia de la Corte Interamericana, y con la autorización del señor presidente, solo quiero leer dos párrafos muy concretos. Sí. La sentencia en el párrafo 233, literal A, es clara y dice que en consideración de la gravedad de los hechos, el Estado no podrá
a aplicar leyes de amnistía, ni argumentar prescripción y retroactividad de la ley penal, cosa juzgada, ni el principio no bis in idem, cualquier excluyente similar de responsabilidad para excusarse de la obligación. En consecuencia del Estado deberá continuar con el proceso penal sin mayor dilación. Y el otro párrafo que quiero citar muy concretamente es el párrafo 235, que dice: la Corte considera que para efectos del presente caso, para hacer efectivo el acceso a la justicia de las víctimas, los jueces como rectores del proceso tienen que dirigir y encauzar el procedimiento judicial con el fin de no sacrificar la justicia y el debido proceso legal en pro del formalismo y de la impunidad, así como tramitar los recursos judiciales de modo a que se restrinja el uso desproporcionado de acciones que puedan tener efectos dilatorios o entorpecedores. ¿Por qué cito estos dos párrafos, señoras y señores magistrados? Porque efectivamente en este caso, desafortunadamente se han planteado cerca de 60 acciones de amparo. Y el sistema judicial y constitucional ha sido de una u otra forma, y lo digo con todo el respeto, permisivo de esas acciones. Yo sé que no se puede negar el derecho de accionar, pero aquí ha sido, y también lo digo con todo el respeto a la defensa, ha sido un uso perverso de esta acción constitucional, que es una institución noble el amparo, pero aquí se ha desviado esa nobleza del amparo para poder lograr un entorpecimiento y dilación del proceso penal. Son cerca de 60 acciones de amparo. Eso, señores magistrados, señoras y señores magistrados, me lleva ya al caso concreto que nos tiene acá. Se plantea una acción de amparo contra una resolución del 14 de enero de este año. Un recurso de reposición planteado en enero de 2014, en contra de una resolución del año 2010. Es un plazo totalmente desproporcional dentro del cual se quiere hacer valer un supuesto o presunto derecho que supuestamente fue violado. Independientemente si la acción procesal fuera o no una actividad procesal defectuosa, es totalmente extemporánea la acción. Esa no es obligación de los órganos constitucionales de revisar, mucho menos, como bien lo dijera el señor agente fiscal del Ministerio Público, no es función de los órganos jurisdiccionales y constitucionales dirigirle la defensa a los colegas. En consecuencia, cuando la Corte Suprema de Justicia, en su resolución de amparo en primera instancia, establece que no hay agravio que reparar, pues están en lo acertado. Y en todo caso, como ellos bien lo formulan, los señores magistrados de la Honorable Cámara de Amparos, el recurso de reposición conlleva esa revisión, la cual para el momento que se planteó era totalmente extemporánea, fuera de tiempo, pero sobre todo inidónea para la acción que se pretendía. Y en consecuencia la Cámara de Amparos advierte pues que en la presente acción no hay agravio que reparar. Y ahí, por eso leí el párrafo 235 de la sentencia de la Corte Interamericana, corresponde a los jueces y magistrados como rectores de la Administración de Justicia. Recuérdense que el artículo 207 de la Constitución es clara, que cuando se juramentan, pues juran aplicar pronta, pero más que pronta, cumplida justicia. Y la cumplida justicia conlleva de que no se puede permitir acciones dilatorias y entorpecedoras, y menos cuando hay una sentencia contra el Estado que le está recordando al Estado: mire, hay obligaciones y la justicia es un pilar fundamental de la democracia y no puede usted como Estado
estar denegando acceso a la justicia. Y en ese sentido, señores magistrados, con todo el respeto, les solicito que al revisar esta acción constitucional de amparo planteada, pues la analicen las obligaciones internacionales del Estado de Guatemala, recuerden la sentencia de revisión sobre ejecución de sentencias en el caso Bamaca Velázquez versus Guatemala, donde claramente se le explica al Estado de Guatemala esa ponderación que hay que hacer sobre las garantías y principios del imputado, que no son absolutos, menos cuando se trata de graves violaciones a derechos humanos, y que cuando se trata de graves violaciones a derechos humanos hay un derecho preferencial, prima facie, a favor de las víctimas. No se les olvide eso, porque es súper importante que el Estado de Guatemala no siga cayendo en el no cumplimiento de sus obligaciones internacionales. El 21 de agosto de este año, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una nueva resolución en donde vuelve a condenar al Estado y lo declara en desacato de sus obligaciones internacionales, incluyendo el caso de la masacre de las 2 Rs. Por eso, es importante que dentro de sus argumentaciones no se olviden de rescatar cómo esta Corte ha cumplido con las obligaciones internacionales del Estado de Guatemala y que al revisar el amparo o la sentencia que hoy se revisa en apelación, pues concluyan que efectivamente no hay agravio que reparar y en ese sentido se confirme la sentencia dictada por la Cámara de Amparos y Antejuicio de la Corte Suprema de Justicia el 31 de julio del año 2014. Muchas gracias. Se clausura la audiencia de vista pública.